Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Buen día para todos. Continuamos con este programa de salud mental importante. A veces por esta pandemia, a veces tenemos miedo a fracasar. Y el fracaso a veces se convierte en una fuente de triunfo. Y hoy hablamos un poco de atreverse a fracasar. Un error solamente se convierte en equivocación culpable cuando uno se niega a corregirlo, de Jaime Balmes, el autor del libro El Criterio. Un error solamente se convierte en equivocación culpable cuando uno se niega a corregirlo. Solo venciéndote vencerás. Solo venciéndote vencerás. Atreverse a fracasar. A nadie le gusta el fracaso, ni los sentimientos de inadecuación y humillación que a menudo lo acompañan. Pero el temor al fracaso puede ser mucho peor que el mismo fracaso porque puede impedirle dar pasos destinados a cambiar la vida, para mejorarla. Sin aceptar riesgos, sin atreverse a fracasar, es imposible aprender a cambiar o desarrollarse. Y lo que es más importante, las posibilidades de alcanzar la felicidad y el éxito quizá dependan de hacer todas esas cosas. Por ejemplo, hay un psicólogo, Albert Ellis, de la psicología, la mente, que racionalizar ante lo afectivo, hacerlo razonable y con la razón. Y nos dice, usted nunca pierde el miedo si no se arriesga. Si no se arriesga. El riesgo a veces es un miedo y nunca usted triunfa sin riesgo para todo, para una carrera, para un viaje, para un proyecto. Toda la vida está llena de riesgos, no tanto de seguridad. Y cuando tenemos ese miedo al riesgo, pues nunca llegamos al triunfo en la vida. El temor al fracaso puede aumentar si no enfrentamos los acontecimientos. Es más, puede llegar a apoderarse de la persona cuando las circunstancias le exigen realizar una tarea para que no se siente preparado. Para prepararse o para preparar los acontecimientos es de suma importancia, como por ejemplo una exposición en público, que le da miedo, una exposición en público. Gente que a veces critica cuando uno está hablando. Conozcamos el caso de Valentina, es un ejemplo que trae el autor de esto, de 38 años. Ella en su nuevo empleo tenía que hacer regularmente presentaciones a grupos. Como no estaba preparada y siempre se decía a sí misma que no era capaz de hacerlo, ese tipo de trabajo, por supuesto, las 2 primeras presentaciones fueron fatales. Se le secaba la boca. Se le olvidaban las palabras, no miraba de frente.
Incluso llegó a sentirse mareada. Llegó a convencerse de que definitivamente no podía hacerlo. Ella pensaba que todos se van a reír y será un fracaso. Estos pensamientos negativos terminaron afectando el resto de su trabajo. Comentando su situación con un asesor, este le dijo que efectivamente sus presentaciones habían sido un fracaso, pero sin hacer la falsa suposición de que volvería a fracasar. ¿Ves? Ella tenía esperanza de mejorar. El asesor le dijo que todo radicaba en la falta de confianza que ella se tenía para hablar en público, una inseguridad, y que la manera de adquirir esa confianza era asesorarse de un experto. Fue así como realizó un curso de 12 semanas sobre cómo hablar en público, en el cual aumentó su confianza en sí misma y terminó por amar las presentaciones que antes odiaba. Confianza. Cuando uno tiene no confianza en sí mismo, pues le da inseguridad. Nos convertimos en lo que somos por las decisiones que tomamos, nos dice Aristóteles. Nos convertimos en lo que somos por las decisiones que tomamos. Las decisiones. Importantísimo. Cuando uno no toma una decisión para algo, tiene, por ejemplo, 2 o 3 cosas que escoger para decidirse. Y usted, si no se decide, le da ansiedad, angustia y nerviosidad. Una vez que, aunque sea para una cosa que va a fracasar, se decide, le quita. Una de las consecuencias funestas del temor al fracaso es el aislamiento con respecto a las personas que le rodean. Aislamiento. Las relaciones de todo tipo tienen un periodo de prueba, donde es usted el que decide si va a llevarse a cabo bien o no con los demás. Pero si se acostumbra a esperar el fracaso en su trato con el mundo, es probable que retire de estos periodos de prueba y se pueda dar por fracasado sin siquiera haberlo intentado, con la debida consecuencia que no cosechará ningún fruto. Y en este caso sus expectativas de fracaso se verán cumplidas, ya que su comportamiento no le brinda ninguna alternativa y su temor se verá reforzado. Resulta tentador creer que las personas seguras de sí mismas y con éxito son inmunes al temor de fracasar. En la mayoría de todos los casos, eso no es cierto. Simplemente se trata de personas que han aprendido a afrontar tanto el temor como las posibilidades del fracaso. Afrontar. Éxito o fracaso. ¿Qué es esto? Que su rendimiento en alguna tarea que se proponga sea un éxito o un fracaso es una cuestión de percepción. Por ejemplo, consideramos el caso de Julio y Gonzalo. Un ejemplo que ponen, trae 2 personas. Ellos son 2 atletas aficionados. En una competencia ambos ocuparon el 3er puesto. Ambos recibieron la medalla de bronce. Para Julio fue un desastre. Para Gonzalo fue un gran logro. ¿Ve? Diferentes actitudes. Y lo disfrutó, pues se midió con grandes competidores que habían entrenado igual de duro a él y les ganó. Pone un ejemplo, una persona, un nombre que se llama Gonzalo, dice. Gonzalo disfrutó su medalla mientras que Julio esperaba ganar con cierta facilidad. Se siente un fracasado, él mismo. Julio posiblemente tiene actitudes irrealistas, mientras que Gonzalo tiene una actitud positiva de la aceptación y seguramente se esforzará para superar los logros. Los logros se convierten en triunfo cuando se arriesga. Abandonar entonces pronto el temor al fracaso.
El temor al fracaso tiende a fortalecerse a sí mismo porque cuanto más temor se siente, mayor es la posibilidad de fracasar. Alguien que abandona una tarea por temor de fracasar en ella desarrollará probablemente una ansiedad e inseguridad y sin ansias se queda paralizado. A cada fracaso el temor se establece con mayor firmeza. La única manera de salir de lo que amenaza con convertirse en espiral descendente consiste en afrontar los problemas directamente y reconocerlos, que el fracaso es una parte normal, indispensable, y que nos va a ser de gran utilidad tanto en el aprendizaje como en el crecimiento personal. Recuerde que muchos grandes éxitos han ocurrido justo detrás de una derrota temporal. No se doblegue, pues fácilmente ante el fracaso. No se doblegue ante el fracaso. Solo atreviéndose a fracasar se dará a sí mismo la oportunidad de experimentar el verdadero éxito. Una frase de Daniel Kahn: quien hace puede equivocarse, quien nada hace ya está equivocado. ¿Ve? Importante eso. Quien hace puede equivocarse, quien nada hace ya está equivocado. Hacer. Combatir el temor al fracaso. Aquí da unos puntos para combatir el temor al fracaso. 1. Adopte una actitud de puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Dígase simplemente, puedo hacerlo. Respire profundamente. Hoy está mindfulness, que es una terapia de las mejores para arriesgarse. El respirar y pensar en el aquí y en el ahora, mindfulness. Una vez que se haya comprometido consigo mismo, descubrirá que desaparecen muchos de sus recelos. Segundo, 2. Cambie sus pensamientos sobre el fracaso. Busque el aspecto positivo del fracaso. Una desilusión también es una oportunidad importante para aprender. Analice por qué fracasó un esfuerzo y anote tanto lo que hizo bien como lo que sospecha que hizo mal. En la siguiente ocasión, pruebe un nuevo método y elimine los errores que haya descubierto en esto, que lo muestra. Tercero, conserve su sentido de la proporción. ¿Qué es esto? El fracaso es una tarea o una prueba. No es un gran desastre, sino una experiencia común en la vida cotidiana. Intente no exagerar un incidente aislado del fracaso hasta convertirlo en una catástrofe. Evite pensamientos tales como nunca tendré éxito en esto. Pésimo. Evite esto. O estoy condenado al fracaso. Así la gente. Nunca diga eso. Y cuarto, deje de evitar lo que le asusta. Deje de evitar lo que le asusta. Si evita una situación particular que le asusta, anote exactamente lo que tiene miedo. Si teme un daño físico real, probablemente tiene razón al evitar la acción. Pero si solo teme la risa, el ridículo, respire profundamente. Tome confianza en sí mismo y afronte el problema de frente. Probablemente descubrirá que sus preocupaciones eran infundadas. Haga uso de su imaginación. Ensaye mentalmente una situación difícil y visualice un resultado con éxito. Por ejemplo, imagínese leyendo la pregunta de un examen sobre la que conoce bien la respuesta. Imagínese a sí mismo escribiendo la respuesta correcta. Visualice. Esta clase de visualización le ayudará a superar hasta el más paralizante sentido de la imposibilidad. Una frase de Henry Bergson, famoso filósofo. Los mayores éxitos han sido
para los que han aceptado los mayores riesgos. Qué hermoso. Repitámosla y vivámosla. Los mayores éxitos han sido para los que han aceptado los mayores riesgos. Sin riesgo no hay progreso. Un día feliz para todos.